con las medidas de posición. O sea, ustedes dieron gráficos vieron hasta variables continuas, digamos. ¿No? Creería que sí. A ver. Me dijo Marina que habían visto algo de mediana, media, eso, ¿no? Ah, eso sí, no, me confundí con el Sí. título, no me di cuenta que era eso. Sí, eso sí lo vimos. Genial. Entonces sí. No me mintió Marina. O sea, terminaron de ver todas las formas de las distribuciones de las dos variables que vamos a ver, cualitativas y cuantitativas. ¿Se acuerdan que depende si era la cuantitativa, que serían las que más vamos a utilizar, ¿no? En nosotros, van a ser o discretas o continuas. Eso más o menos quedó claro. Y empezaron a ver entonces toda esta parte de medidas descriptivas o de resumen, que tienen estos tres grandes grupos. De posición o ubicación, son estas cuatro. La que uno más tiene vista sería la media aritmética, digamos que la que más conocen. Después tienen la moda, la mediana y los cuartiles, que son importantes, pero no importan tanto. De dispersión, que serían estas, y de la forma, que obviamente va a depender mucho de las otras dos, de la dispersión y de las medidas de posición o de tendencia central. O sea, cuando ustedes escuchan sobre medidas de posición o tendencia central, se refieren más que nada a la media aritmética, a la moda y a la mediana, que a los cuartiles en sí. Entonces, vimos medidas de posición o tendencia central, que acabo de decir, es como para ubicar el centro de un conjunto de datos. La dispersión o variabilidad, ¿qué se acuerdan? O qué les dice la palabra o qué ven ahí, si lo leen. O sea, son medidas que medirán qué cosa justamente. ¿Cuál es la dispersión de esos datos o el esparcimiento alrededor de esas medidas centrales? Lógicamente, ¿qué les parece? Si la medida de dispersión, sea cual sea la que vayamos a utilizar, es como más chica que otra, ¿qué les parece o sea, que en otra muestra? Si uno compara una medida de dispersión de una muestra con una medida de dispersión que toma de otra muestra, si una es más chica que la otra, ¿qué les parece que les estará indicando? Más chica en valor, ¿no? Y que los valores son más parecidos entre sí. Claro. Si es más chica, es como que están Más cerca. más concentrados o cerca alrededor de las tendencias centrales. Y si tiene una alta variabilidad, esos valores van a ser con valor mayor, ¿no? Y bueno, la de forma las van a ver fácilmente cuando, por ejemplo, se dan cuenta cuando comparan media, mediana y modo, cómo les va a quedar esa distribución. O sea, ya lo ven cuando grafican los histogramas, ¿no? Entonces, recordando, media aritmética o promedio. Acá tengo un dilema matemático. Porque la media aritmética, por más que diga que es conocida como promedio, en realidad no es un promedio. Son dos cosas distintas, porque cuando uno mide un promedio,
por lo general no mide, a veces uno mide la media aritmética, que ¿qué sería? La sumatoria, fíjense en el estadístico, o sea, cuando uno toma una media de una muestra. ¿Se acuerdan que se llamaba estadístico cuando era una muestra, parámetro cuando era en la población? Entonces, la media muestral, que es esta de acá abajo, uno sí ya sabe que es la suma de todos los valores que va a tomar la variable de estudio sobre la cantidad de observaciones. Pero uno general como promedio, y más en matemática, cuando los valores son muchos, ¿se acuerdan cuando veíamos funciones, que si las funciones eran continuas podían tomar en un intervalo infinitos valores? ¿Se acuerdan de eso? Entonces uno siempre como que contabiliza el promedio como, si yo estoy en un intervalo midiendo algo, sería el promedio, uno lo toma como la variable dependiente, el valor final que toma en el intervalo, menos el que toma en la variable inicial, sobre la diferencia del incremento de la variable. Sería algo así como si uno midiese la pendiente de una recta. ¿Se acuerdan de eso? Por eso ustedes siempre tomen media aritmética en estadística como esto que está acá. No es tan lo mismo que un promedio. Entonces, dijimos que cuando es poblacional, toma la letra griega, ¿cuál? ¿Cuál es esa? ¿Alguien la sabe? Ahora se puso de moda. ¿La escucharon? La media poblacional, o sea, el parámetro, cuando uno está tomando esa media aritmética de una población. ¿Se acuerdan que los parámetros eran con letras griegas? Esta letra griega que está acá, ¿me dijiste? Mu. Mu, muy bien. Esta es la famosa mu. Este símbolo, ¿lo han visto una vez, el de sumatoria? Este que está acá grandote. Sí, creo que sí. Y en los apuntes Sí, sí. estamos siempre. En Pero los apuntes, bueno, genial. no se sabe bien qué. Es una Sumario sumatoria. se llama, profe. ¿Cómo? Sumario se llama. A veces sí, puede ser que lo hayan visto como sumario. Sumatoria en matemática. Fíjense que es la suma, sería el numerador de la relación esta, que está acá, de mu. Si ustedes suman, variando el índice, el subíndice, de 1 hasta n mayúscula, porque es población, ya tienen acá toda la sumatoria. O sea, cada sumando puede ser algo así, como un valor solo, como es en este caso, o puede ser otra expresión. El tema es que cada sumando, sea tan grande o tan chico como sea, uno lo suma la cantidad de veces que dice acá arriba del símbolo de sumatoria. Siempre tienen que poner, ven, el índice desde dónde empieza, porque puede, o sea, en una sumatoria cualquiera, en este caso sí, porque estamos contando valores, va a empezar desde 1 el subíndice, desde el primer valor que va a tomar la variable en tu muestreo o en tu población. Pero no siempre en una sumatoria el índice va a empezar desde 1, podría empezar desde desde 20 si quieres. Depende de la situación. O sea, en estadística y para esto, sí va a empezar de 1. Ya vieron este ejemplo, entonces seguramente tenemos información acerca de la cantidad de materias que aprobaron 10 alumnos elegidos al azar de probabilidad y estadística de la tecnicatura. Tenemos nuestras 10 observaciones.
si quisieran sacar la media aritmética de estas observaciones, ¿qué tienen que hacer entonces? Cuéntenme. Tendríamos que hacer la sumatoria de todos los valores y eso multiplicarlo por 1 sobre la cantidad de valores. Muy bien. Perfecto. Esa será la media aritmética. Fíjense esto que dice acá en la observación. Dice que como el conjunto de datos es pequeño, vamos a trabajar con estos sin agruparlos en una tabla de distribución de frecuencias. Si los tuviéramos agrupados en una tabla de distribución de frecuencias, porque tengo mucho más que estos 10 valores. ¿Vieron cómo sería entonces nuestra media aritmética? O sea, si yo lo tengo en una tabla de frecuencias donde a lo mejor no son en vez de 10, qué sé yo, 50 valores. 50 valores dentro de estas cantidad de materias rendidas, que no podrían ser más que 7. O sea, yo puedo rendir para estar cursando probabilidad estadística desde 0 a 7 materias quizás. O sea, las que tengan antes. Profe, ¿cómo era la pregunta? Que Si en como vez son de pocos 10 fuesen valores, no se hace la tablita en este caso, digamos. Porque son en este pocos. caso no la hacen, pero si lo hubiera, si yo tuviera 50 valores, 50 observaciones, ¿qué sería más fácil que sumar las 50 observaciones y dividirlas por 50? A ver Tomar si una lo muestra. tengo. Si tengo la tabla de frecuencias, ¿se acuerdan, por ejemplo, si yo tuviese este caso? A ver, vamos a buscar esto. Si yo tuviese este caso, por ejemplo, fíjense, ¿se acuerdan de este problema? Tengo 50 alumnos. La variable que estoy midiendo es cantidad de materias aprobadas, que sería una variable ¿de qué tipo? Discreta y cuantitativa. Exacta, muy bien. Cuantitativa discreta. Entonces, si yo quiero sacar la media aritmética de esta muestra, ¿cómo harías vos? O cualquiera. Y se suma la frecuencia absoluta, se divide por 50. La frecuencia absoluta sumada, ¿cuánto o sea, a ver, decime más o menos los números que haría para sacar la media. Sumás la frecuencia absoluta y lo dividís por la cantidad de variables. Bueno, ¿y ese qué número sería? A ver. 12,5. Ah, no, son 5 variables, entonces 10. Pero ¿y cómo sacas ese 10? No te entendí. A ver, decime qué pones en la 50. sumatoria sobre, o sea, sobre 50, ¿qué pondrías? Fíjense, yo tengo 15 que se sacaron 0. 10 que se sacaron 1. 12 que se sacaron 2 de encima, o sea, no 2 en el que tiene 0 materia aprobada, 1 materia aprobada, 2 materias aprobadas, 12 chicos, 8. Cada frecuencia absoluta dividido 50 te da, por ejemplo, arriba el 0,30.
Sí, pero yo quiero, sí, lo Eh, que les estoy preguntando es cuál sería, lo que les estoy preguntando es cuál sería la media aritmética en este caso, de esta muestra. lo No, lo podés que hacer, dijo. tipo multiplicás 15 por 0, 10 por 1, más 12 por 2, más 8 por 3, más 5 por 4 y lo dividís por 50. Exactamente, todas esas multiplicaciones sumadas, ahí está la sumatoria, o sea, 0 por 15, más 10 por 1, más 12 por 2, más 8 por 3, más 5 por 4, todo eso dividido 50. Eso me quisiste decir, ¿no? Sí. Sí, claro, eso. Ahí tienen la sumatoria. ¿Se entendió? Porque yo tendría que sumar. Si lo hago los 50, tendría que sumar 0 más 0 más 0, 15 veces. Más 10 veces 1. Más 12 veces 2. Más 8 veces 3. Más 5 veces 4. Pero utilizo el álgebra y sumo la multiplicación de cada cantidad o frecuencia de cada clase que tengo para la cantidad de materias aprobadas. ¿Se entiende? Volvamos. Entonces, la media de nuestro ejemplo anterior, donde tenía ¿eran 10 estos? Sí. Los 10 alumnos, con su cantidad de materias, la tengo acá. Acá es fácil. Y eso me da 4,5 materias. Interpretación que siempre tienen que dar. Cuando se les pide cualquier valor en estadística, lo que tienen que lo más importante a responder en este caso no es el 4. Uno está acostumbrado a hacer la cuenta, saco la media de esta muestra, hago la cuentita, me da 4,5. Para empezar, ponen el 4,5 a secas. Ese es el primer error. Uno tiene que poner la unidad, como en cualquier problema matemático, uno tiene que plantear de qué 4,5 qué, peras, manzana, materias. Y lo otro muy importante, y más para ustedes en este momento, que no nos importa tanto, o sea, tienen que saber de dónde se saca el cálculo, porque uno tiene que saber de dónde necesita obtener los datos para cuando tenga que hacer esos cálculos. Entonces, si yo no sé que la media es esto, ¿cómo sé de dónde lo saco? Pero lo más importante es que ustedes den o sea, primero que digan la unidad de la variable, y luego que interpreten qué significa esta media, por más que les parece que están hablando muchas cosas de más. O sea, tienen que decir así: los alumnos de probabilidad y estadística aprobaron en promedio 4,5 materias en el año 2021. ¿Y por qué es importante? ¿Les parece importante que se diga que es en este año? En este año. Y porque quizá haya mediciones todos los años, por ejemplo, Claro, ¿y por qué? y son Para todas comparar. únicas. Exactamente, muy bien. O sea, entre una muestra y otra muestra, por más que la característica que estén midiendo y el número de elementos de la muestra sea el mismo, cuando estamos hablando de muestras va a variar. Entonces es importante que digan, o sea, lo que identifique qué muestra es, en este caso. Ahora, ¿qué les parece? Si fuese un parámetro esa media, o sea, si estuviésemos calculando mu, ¿qué me dirían? ¿Eso va a variar? Acabamos de decir que las medias aritméticas, todas las medidas, según muestra,
hay una variabilidad entre muestras. Ya estamos, o sea, tenemos una variabilidad en la muestra y también tenemos variabilidad entre muestras. Y en la población, ¿qué les diría la lógica? ¿Qué les parece? Podría haber variabilidad también, ¿no? Claro, sí, porque las personas van cambiando, van rotando los alumnos con los que vienen de los años anteriores. A lo mejor, sí, pensando, mira, cómo uno llega a pensar cosas que no son. No, porque justamente si lo que queremos llegar es a nuestro parámetro poblacional, es porque una vez que lo sepamos, ya sabemos que ese va a ser en promedio de la población. Eso no varía, es siempre el mismo. A lo mejor está bien lo que ustedes piensan, es que, qué sé yo, dentro quizás ahora, en estas últimas décadas, la media poblacional, qué sé yo, de materias rendidas por los alumnos varió con respecto a, qué sé yo, a mi generación, pongámosle. Puede ser que entonces sí te cambia la poblacional. Supongo que sí. Pero en realidad, uno ahora, o sea, ustedes no compararían entre medias poblacionales de, qué sé yo, de la generación del 50 contra la generación del 2020. Para eso se tomaría cada generación como una muestra y después o sea, y todas las Claro, generaciones serían la población. exactamente. Podría ser. Vamos a las características de la media aritmética. Todo conjunto de datos va a poseer una media, o sea que la media aritmética la van a poder sacar de cualquier conjunto de datos, sea de la variable que sea. Acuérdense de esto, es una medida que va a aparecer en todas las variables. Lo que acabamos de decir, que es un valor único para cada conjunto de datos. Este tercer punto dice que intervienen todas las observaciones. Es importante. ¿Por qué? Porque es una medida en la que vos aprovechás todos los datos que tenés. Hay algunas que no, se toman determinados valores. Ya, que vamos a ver ahora dentro de un poquito. Pero esto haría, o sea, esto que me está diciendo es re importante, está buena porque ahí todas las observaciones yo las tengo en cuenta. Pero eso hace que suceda lo que está en este punto, en el último, que se ve afectada por valores extremos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo o valores que son muy bajos o son muy altos, que lo veo cuando hago las tablas de distribución de frecuencia, no hablemos de distribución todavía. Cuando estamos haciendo las tablas de frecuencia, yo veo más o menos si hay muchos valores extremos, o alguno, a lo mejor con uno solo extremo, dependiendo la cantidad de datos que tenga, ya me va a joder, que haga que la media no sea muy representativa. Por eso es importante saber justamente cuál es esa variabilidad que vamos a tener en los datos, porque voy a saber si mi media es representativa o no tanto. Y este punto, que bueno, no sé si lo vieron, es, qué sé yo, por ahora sépanlo, pero digamos que no les da mucha información en este momento, que nos dice que es la única medida de ubicación donde la suma de las desviaciones de cada valor con respecto a la media siempre es 0. O sea,
esta sumatoria de desvíos de cada valor, fíjense en esta impresión lo primero, la primer sumatoria. El desvío de cada valor con respecto a la media sería, obviamente, la resta entre cada valor y el valor promedio. Esto que está acá, o sea, si yo tomo sin la sumatoria, fíjense, cada desvío, esto les podrá dar o positivo o negativo, dependiendo si x sub i es más grande o más chico que la media aritmética. ¿Se dan cuenta de eso? ¿O no? Sí. Por eso uno muchas veces cuando toma los errores en todas las materias en los que uno quiera calibrar algo, un error, qué sé yo, típico en física que lo habrán hecho, toma los desvíos en valor absoluto. O cuando uno dice un error, vos decís en más o menos, qué sé yo, 2 segundos voy a tardar para hacer tal cosa. O sea, uno toma generalmente el valor absoluto de la desviación con respecto al valor promedio o al valor que Profe. yo quiero conseguir si estoy en un proceso de calidad, por ejemplo. O sea, si sumo todas las desviaciones me tiene que dar 0. Siempre me van a dar 0. Es la única medida de ubicación donde la suma de todas las desviaciones con respecto a la media, la suma me va a dar 0, por lo que les acabo de decir, porque esto me puede dar o positivo o negativo, y finalmente la sumatoria se termina anulando con respecto a la media. Claro. Después cuando empiecen a trabajar con valores, pruébenlo y van a ver que es así. Esto que está acá, o sea, la sumatoria de estos desvíos, o sea, de una suma de valores es igual a la suma de su sumatoria. Estas son propiedades de la sumatoria, que seguramente nunca en la vida las vieron, pero, o sea, en este caso, por ahí esto no le den, quédense con esto que estamos diciendo, que estos desvíos, si yo solo considero la sumatoria de los desvíos con respecto a la media, siempre me va a dar 0, por lo que les acabo de decir. Porque si justamente este es el valor promedio, siempre voy a estar compensando los que me dan más con los que me dan menos que el valor promedio o de la media aritmética. Bueno, lo de la última característica, esta que se ve afectada por valores extremos, acá lo visualiza con este ejemplo en el cual cambia este valor, no me acuerdo qué decía, bueno, uno de estos, creo que dos. Las dos materias, ¿sí?, por 25 materias que hayan rendido a alguien antes de, medio imposible, pero antes de cursar es imposible para el caso de la tecnicatura, ¿no? Ya se hubieran recibido. 25 materias han rendido antes de cursar estadística, o sea, tiene un valor muy alto. Entonces, la media se les va, antes era, no me acuerdo, pero mucho más chica, era 4,5 y ahora aumenta a 6,8. Entonces, como que esto 6,8 como en promedio no va a ser muy representativo. Si uno tiene pocos datos y los ve, fíjense que este de 4, digamos que no va a representar al conjunto de los alumnos. Entonces, en esos casos, cuando uno tiene valores extremos, ¿qué significa? Que la media, por más que la sacan, uno la puede sacar, o puede llegar a estar, pero digamos que no va a ser muy representativa de la realidad de la situación. No les va a servir para indicar mucho. ¿No? Vamos a la mediana. Que entonces la vieron. A ver, ¿qué se acuerdan de la mediana?
Traten de decirlo, o lo tienen ahí, traten de decirlo con sus palabras, a ver. Que pueden ser probablemente muy parecidas a las que están ahí, pero... Y en Fíjense. principio lo importante era que estuviera ordenado. Exactamente. Porque ese valor, por más que la mediana les va a dar también un valor de materias rendidas en el caso del ejemplo este, digamos que las ordeno para que yo pueda concentrar un 50% de los datos que tengo antes y un 50% de los datos que tengo van a estar después de ese valor central. Entonces, si ese número, si mis observaciones tienen un número impar, lógicamente la mediana, yo puedo dividir en 50% antes y 50% después de ese valor que voy a tener en el medio. Tengo este ejemplo. Ahora, si el número de observaciones va a ser par, la mediana la engancho como el promedio de los dos valores centrales. Es fácil. Si profe, tengo una los pregunta. datos, dime. Admite, porque no me acuerdo, admite valores repetidos y Sí. tienen alguna influencia, digamos, en la mediana, que se repitan o no. No, vos los ordenás, estén repetidos o no. No importa. Es más que nada en la cantidad de observaciones. Por eso, o sea, vos tenés un total de observaciones, que estén repetidas o no, depende de la situación, puede ser. No es que tengan que sí o sí, porque está este ejemplo, que ser distintos los valores. Depende, vos fíjate en la definición. Es el valor de la variable que divide al conjunto de datos en dos partes de igual número de elementos. Si esos elementos se repiten, no importa. Nada Bien. más vos necesitas una proporción de datos antes de ese valor y la misma proporción de datos, que es el 50%, del otro lado de ese valor. Bien. Y la posición, o sea, con esto están diciendo, con este cerito, qué sé yo, lo que están indicando es, acá sí es la posición. Fíjense, esto que me dice la mediana es 4, estoy diciendo el valor, y acá estoy indicando en qué posición va a estar de mi cantidad de datos. Por ejemplo, en esto. Sigo teniendo los datos originales sin ese valor extremo que habíamos puesto para ilustrar el caso del valor extremo. Ordeno mis datos y fíjate que acá los tenés repetidos. Entonces, ¿qué decís? Como eran 10, tengo un número par de observaciones. Agarro los dos del centro, los divido por 2, me da 5 materias. Si ustedes vienen, lo calculan a partir de, o sea, si yo tengo pocos datos, los ordeno y ya, sí, qué sé yo, es fácil de mirar. Pero si tengo más, ya me conviene buscar la posición y después me fijo. Fíjense, tengo la posición, era n más 1 sobre 2. ¿Por qué les parece que será n más 1 sobre 2? Bueno, no importa, no los voy a molestar con cosas matemáticas. La posición es n más 1 sobre 2. La saco, me da 5,5. Este valor, y volvemos a insistir con qué significa cada valor. La mediana me decía que, ¿qué cosa? Que esas 5 materias, ¿cómo las tendrían que decir? Bueno, está acá abajo.
lo que me indica es, estoy en las 5 materias, es mi mediana, y fíjense, me dice que el 50% de los alumnos aprobaron entre el mínimo valor que tomó, que es 2 en este caso, y 5, que es el valor de la mediana, las 5 materias que me daba la mediana. Y el 50% restante de los alumnos sacaron entre 5, aprobaron, la tengo con las notas, aprobaron entre 5 y 7 materias. Profe, entonces en la interpretación, alguien que aprobó 5 materias, ¿de qué lado del 50% estaría? ¿Por qué siempre querés buscar la complicación? ¿No sería algo que te conteste, no sería No algo que te importa en realidad, no interesaría importa. saber, qué sé yo? Es como una pregunta complicada. Igual me gusta ese tipo de preguntas. La verdad que me gusta, pero no, o sea, esto no tendría mucho sentido saber en qué porcentaje. Vos, lo que te interesa saber es el 50% de tu muestra. ¿Sacó entre cuánto? No te, Sí, y 2 te y importa 5. saber cuál es la mediana, qué sé yo, eran las 5 materias. A Sí, sí, veces, entiendo. No es pero importante. no dónde va a estar, si en un 50, es como decir el 0, ¿qué es? ¿Dónde lo voy a poner? ¿En los reales positivos o en los reales negativos? Que sería una cosa así. Está bien, es para perder el tiempo nada más. Pensar en eso. No, pero está bueno que uno piense, miren, a veces de pensar cosas que son totalmente, qué sé yo, que parecen una locura, han salido un montón de descubrimientos, así que no se crean que es tan tonto lo que uno piensa. En este caso eso no te lo podría contestar, pero quizás surja alguna vez algo que se ocupe de ello, qué sé yo. Entonces, bueno, volvemos al tema. Si sacamos la posición de la mediana, o sea, si sacamos dónde voy a encontrar mi mediana en posición, que era el n más 1 sobre 2, y me daba 5,5, como estamos hablando de posiciones, el 5,5 me está diciendo que voy a estar entre los valores que ocupen la posición 5 y la posición 6, porque me dio 5,5. Entonces los promedian y les va a dar las 5 materias, que cómo sería, estoy entre la posición 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso estaría promediando 5 más 5 dividido 2, me da 5. ¿Se entendió más o menos? Vamos a las características de la mediana. Parece que todo conjunto de datos también posee una mediana. Y me dice, bueno, lo que ya vimos también es un valor único para cada conjunto de datos. En este caso, fíjense la diferencia con la media. No intervienen todos los valores de la variable, porque lo único que me importa en este caso es este valor que está en el centro, ¿no? O que me divide en 50 y 50. Pero a veces, ustedes fíjense, uno siempre lo piensa como que le va a dar, como que fuese lo mismo, y que el que está en el centro va a ser el que me dé la media, o como, lo veo como un promedio, pero no. La mediana me identifica, vuelvo a repetir, que yo voy a tener antes de ese valor un 50% de las observaciones, después de ese valor el otro 50% de mis observaciones. Y en este caso, lógicamente,
no se va a ver afectada por valores extremos, como la media aritmética. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta todos los valores. Entonces, fíjense, si yo tengo una tabla de frecuencias que ya me está indicando que la distribución de esos datos son asimétricas, que ¿cómo serían las formas? ¿Se acuerdan que habrán visto que eran, a ver, Por volvamos. derecha y por izquierda. Claro, que tengan estas formas así. La forma simétrica o normal es parecida, no sé, habrán visto alguna vez la famosa campana de Gauss. Y si tengo asimétrica voy a tener, o sea, muchas observaciones, si es a la izquierda, que me van en estos valores y pocos en estos, y si es a la derecha, muchas observaciones en este lado y pocas de este otro. O si tengo este caso donde fíjense que tengo como si fuesen dos muestras distintas, parecería esto, o dos. O la uniforme, que siempre me va a dar lo mismo, pero en este se refiere más que nada a este tipo de distribuciones. Las asimetrías para los cuales la media en este caso y en este caso no va a ser muy útil como medida en la que uno pueda sacar alguna conclusión. Seguimos. Vamos a la moda. Bueno, la moda, como su nombre lo indica, es el valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia. ¿Cuál sería su ventaja? Si estamos hablando también un valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia, fíjense que tampoco la va a afectar los valores extremos, porque no estoy contabilizando todos los valores para sacar la moda. Y la verdad que, como desventaja acá dice que, bueno, sí, se usa mucho menos que la media y la mediana, no es algo que uno vaya a usar mucho. Porque hay muchas veces que las observaciones no se repiten por lo general. Depende de qué. O sea, nosotros, sobre todo en el caso de las variables cuantitativas y continuas. Imagínense que no va a ocurrir que se repita muchas más veces que otro un valor determinado, si la variable es cualitativa y continua. O sea, ustedes recuerden que la parte de la estadística que uno empieza a mirar y que vamos a más estudiar, va a ser en el caso en que nuestras variables van a ser cuantitativas, digamos que estamos más del parte del estudio de la ingeniería, más que de estudios sociales. Por más que ustedes piensen que van a terminar haciendo muestreos o queriendo ver gustos de la gente, si uno lo piensa desde ese lado que vimos de inteligencia de negocios, que uno puede llegar a ver, que lo que estuvimos hablando de si uno prefiere una marca a la otra marca. Todo eso generalmente, si uno lo va a llevar a un ámbito de programación, lo va a convertir en algo que sea cuantitativo, ¿no es cierto? Porque si no va a ser imposible de trabajar en software. De eso se dan cuenta que es así. Entonces, siguiendo para el caso del ejemplo, el conjunto de datos era, volvemos a el valor más frecuente, ya ven que en nuestro caso es el 5. Interpretación. Y ponen, la moda es la X con el triangulito. ¿Lo ven bien?
Sí. van a decir que son 5 materias y ponen lo que estuvimos diciendo antes. El número más frecuente de materias aprobadas por alumnos en el año 2021 fue 5. Lo primero que tiene que hacer siempre es detectar bien cuál es la variable de estudio. Para saber, bueno, ya se dieron cuenta, pues dependiendo de cómo es la variable, uno hará desde la toma de muestras en adelante todo su estudio y su interpretación. Vamos a los cuartiles. Son 3. Estas son medidas de posiciones que no son centrales. También se refiere, es muy parecido a la mediana, nada más que en vez de considerar 50% antes y 50% después de esos datos, que era lo que considerábamos en la mediana, acá los dividimos, tomamos 3 cuartiles porque queremos saber cuál es el valor de la variable que va a acumular. El 25% de los datos y el 75% por el otro. Eso lo van a medir en el cuartil número 1. En el cuartil número 2, lógicamente les va a coincidir con la mediana, el que divide en 50 y 50. Y el cuartil número 3 se los va a dividir en 75% antes de ese cuartil, si yo hablo como cuartil, como valor de la variable, es el valor de la variable donde voy a tener el 75% de los datos menores o iguales a ese valor y el 25% mayores o iguales a ese valor. Y acá también tenemos el tema de la posición, lo mismo que lo tenían con el circulito. Una cosa era, si yo pongo cuartil sin circulito, la Q, que ahora que veo acá, por ahí lo van a ver con Q mayúscula, creo que se me chispoteó, pero generalmente lo van a ver con Q minúscula. Igual es lo mismo, no importa, no viene al caso. Profe, ¿esta también requiere que esté ordenado? También, Ah, sí, ahí dice, perdón, lógicamente. no había Fíjense. leído. Va, lógicamente o no tan lógicamente. A lo mejor es lógicamente para mí, pero no para ustedes. No tiene por qué serlo. Pero fíjense, su cálculo requiere, al igual que la mediana, que los datos estén ordenados. Si no, ¿cómo los distribuyo? Y acá, igual que lo que vimos en la mediana, puedo sacar la posición. ¿Cómo calculo dónde voy a encontrar mi cuartil 1? O sea, la posición dentro de todos esos datos ordenados era n más 1 sobre 4 para el primer cuartil. Y para el tercer cuartil será 3 veces n más 1 dividido 4. O sea, el 4 es porque lo estoy dividiendo en cuartos. La mediana, acuérdense que era dividido 2. O sea, lo divido en cuartos en el primer cuartil porque quiero el 25% antes encontrar. Y acá encontraría en el cuartil número 3, sería ¿dónde voy a encontrar? ¿En qué posición voy a encontrar? Acuérdense que esto es posición, mi cuartil número 3, el número 2, el número 1. Vamos a su cálculo. Primero los ordenamos. En este caso dice en forma ascendente, pero podría ser en forma descendente. Todo depende de lo que uno esté calculando, ¿no? Siempre depende de la variable. En este caso es en forma ascendente porque lo que estábamos calculando en el ejemplo era la cantidad de materias aprobadas. Entonces, calculamos posición del cuartil, eran 10 más 1 sobre 4, me da 2,75, o sea, aproximadamente 3.
aproximadamente en la tercera posición yo voy a encontrar mi cuartil 3. A ver, vamos a los datos. Estoy acá. Tercera posición. Acá, entonces el cuartil número 1 es el 3. O sea, no es porque esto me da aproximadamente 3. O sea, este 2,75 se refiere al lugar donde lo voy a encontrar, que justo da la casualidad que es 3. Pero no se confundan con eso. ¿Ven? Vamos al, bueno, el cuartil 2 era lo mismo que la mediana. Vamos al cuartil número 3. Hago la cuentita por la posición, me queda 8,25. Fíjense, aproximadamente en la posición 8. Voy y me fijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me da que el cuartil es 6. ¿Se entendió? ¿Qué significa? Vamos a la interpretación. El cuartil 1 que me decía que el 25% de los alumnos aprobaron entre 2 y 3 materias en el año 2021. El 75% restante entre ese 3 y 7 materias. Siempre fijándose en los datos. Volvemos a los datos. Estaba acá. O podría decir mayor que 3 materias, o entre 4 y 7. Si dijeran entre 4 y 7 materias, no estaría mal. Y el cuartil 3, lo mismo, pero para el 75% de los alumnos que aprobaron entre 2 y 6 materias. Y fíjate que acá como que incluye el valor en estos cuartiles, como que lo están incluyendo entre este y ese valor que me dio el cuartil, y el mismo valor que me dio el cuartil, y el resto. Serían como intervalos abiertos, si uno lo... Entre 2 y 3 abiertos, 3 y 7 abiertos. Terminamos con medidas de tendencia central oposición. ¿Qué me dice esto? Lógicamente, si uno solo considerase las medidas centrales, por lo que ya estuvimos viendo, como que uno no llega a una conclusión más o menos. O sea, ni tan buena, ni tan crota, pero hay veces que puede ser incorrecta incluso, porque en general no nos importan los valores promedios, pero ¿qué dijimos? O sea, para saber cuál es la posición o alrededor de qué va a girar la cosa, pero siempre hay que tener en cuenta la dispersión de esos datos, porque no es lo mismo que yo diga que en promedio se van a sacar 5, o sea, van a estar 5 materias aprobadas y van desde 0 a 10 no aprobadas, a que si yo estoy diciendo que es 5 mi promedio, pero estoy entre 4 y 6 materias aprobadas de alumnos. ¿Se entiende la diferencia? Por más que la media sea la misma. Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar esas dispersiones? Hay varias medidas. La primera, y fácil, es el rango. El rango es un valor numérico que me va a indicar la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo que tomó la variable en la población o en la muestra, dependiendo de dónde yo estoy midiendo.
En nuestro ejemplo, el rango da 5 materias, o sea, 7 eran la máxima cantidad de materias aprobadas y 2 era el mínimo. ¿Eso qué me quiere decir? Que la máxima diferencia que existe entre quien más materias aprobó y el que menos aprobó es 5. Fácil de entender, fácil de calcular, pero lamentablemente de escasa utilidad. Fíjense, ¿les parece que va a ser afectado por valores extremos? Sí. Sí, este es mucho peor que la media aritmética, o sea que en ese caso, ¿para qué voy a usar? O sea, el rango va a ser una medida que no voy a utilizar para inferir nada. O sea, uno a veces tiende a sacar todas las medidas habidas y por haber de algo, porque le tiene la posibilidad. Pero lo inteligente es saber elegir cuáles son las que me van a servir para poder inferir qué es lo que pasa en determinada situación. Entonces, seguimos con otra que tampoco es muy importante, pero ya que estaba la pusimos, que es el rango intercuartílico. ¿Qué va a medir? Me está diciendo también la amplitud del 50% central de la distribución, porque se acuerdan que si yo tengo, o sea, el rango intercuartílico, fíjense que es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Por lo tanto, ¿cuántos datos tengo ahí? Encerrados en ese rango. Serían 2 cuartiles. Claro, ¿se acuerdan que teníamos 3 cuartiles? Cuartil 1, que me dividía que el 25% de los datos por un lado, el 75% por otro. El cuartil 2, que era igual que la mediana, dividía en 50 y 50, y el cuartil 3, que me divide en 75% de los datos por un lado, y el otro último 25%. Entonces, si mi rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, ¿cuántos datos tengo encerrado en este rango? Te queda, creo que el 50% que está Claro, en el centro. lo que dice acá. Entonces, lo que me va a medir es la amplitud de ese 50% central. O sea, de los el 50% de los datos que yo tengo en el medio, de esos datos ordenados, me mide cuál es la dispersión, o sea, cuál sería como, sí, es el rango, cuál será la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene aprobada en este caso, pero del 50% central. Fíjense, lo calculan, era 6 menos 3 me daba 3 materias. Entonces, ¿eso qué me dice? La dispersión del 50% central del número de materias aprobadas es 3. Y vamos a los más importantes, que son estos dos. Y el desvío estándar también es importante. Pero digamos que los que uno, sin saber lo que significa en estadística, es lo que en realidad uno siempre mira cuando mira la variabilidad, aunque sea subjetiva y objetivamente. Bueno, subjetivamente sería en este caso. Entonces, tenemos desvío estándar y variancia. Eso siempre son medidas que van a acompañar siempre a la media. ¿Se acuerdan? Vimos algo de variabilidad, eso que les dije que las sumatorias, cuando empezamos a hablar, les da 0 de cada dato, con respecto siempre a la media uno compara, generalmente. Siempre son. O sea, estas medidas son las que uno va a tener más en cuenta estadísticamente. La media aritmética,
el desvío estándar y la variancia. ¿Qué me dice? La variancia es el promedio de las sumas de los cuadrados de los desvíos de los valores de la variable respecto de la media. Leyéndolo así no se entiende nada. Pero ¿se acuerdan ¿se acuerdan de eso que vimos antes? Si yo sumo todos esos desvíos de cada valor con respecto a la variable, cada uno de esos elevado al cuadrado, o sea, cada desvío con respecto a la media, eso al cuadrado, o sea, el cuadrado del desvío sería. Y lo divido por la cantidad de valores, eso me va a dar la variancia. Fíjense que está elevado al cuadrado, porque es el cuadrado de los desvíos. Eso se hace en realidad, digamos que la explicación sería más que nada matemática, que es para que sea positivo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos el año pasado, este año, de que si uno quiere asegurarse de que algo sea positivo, ¿qué hacía? O le Claro, aplicaba elevándolo al cuadrado. sí, o le elevaba al cuadrado o le aplicaba valor absoluto. Pero la mayoría de los métodos matemáticos que se quieren asegurar que eso sea positivo, esos desvíos sean positivos, es elevarlo al cuadrado, es por eso, es por algo matemático. Entonces, acá fíjense que dice, esto es difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque uno en realidad, si lo estoy elevando al cuadrado, esa unidad me va a dar al cuadrado. Entonces, generalmente lo que uno va a interpretar no va a ser la variancia, a pesar de que en la mayoría de las ecuaciones estadísticas lo que uno en realidad va a operar en las fórmulas va a ser la variancia, pero lo que uno va a interpretar va a ser el desvío, que va a ser la raíz cuadrada de la variancia. Que eso sí va a estar en la misma unidad que la variable que uno está estudiando. Fíjense que dice acá, las diferencias se elevan al cuadrado para reflejar la distancia absoluta entre los valores y la media. Si se dejaran las diferencias sin elevar, como era en el caso que teníamos al principio, toda esa sumatoria me daba 0. ¿Se acuerdan? En cambio, si yo lo elevo al cuadrado, eso me va a dar un número del cual yo puedo obtener información, porque si me da 0, ¿qué información saco? Nada. Y siempre o sea, si yo comparo un montón de muestras, todas me van a dar 0. O sea, no voy a poder no es un número que me interese para indicar justamente variación, ¿entienden? Entonces dijimos que el desvío estándar, fíjense, esta es la variancia. Es la sumatoria del cuadrado de los desvíos de cada valor con respecto a la media aritmética. Todo eso dividido la cantidad de observaciones menos 1. Ojo con esto, no es n. Es n menos 1. ¿Por qué les parece que es n menos 1 y no es n? Ya estoy con una pregunta maléfica. Pero no es tan difícil, a ver. ¿Por qué es n menos 1? 1 sobre n menos 1 y no es 1 sobre n. Se los digo para que les quede grabado.
Así nunca se van a olvidar de que tiene que poner 1 sobre n menos 1 y no 1 sobre n. Porque si algún valor me cae con la media, fíjense que la media ya la estoy considerando, es como que estoy considerando todos los valores menos 1, porque uno de esos valores puede ser la media. ¿Se entiende? ¿Puedo repetir, Claro, profe? como le estás restando la media, se la sacás también a la n. Entonces das Claro, un por valor. eso. Porque acá estoy considerando la cantidad de desvíos con respecto a la media. No estoy considerando todas las observaciones. Me faltaría la media, justamente. Igual, media menos media me da 0. ¿Entendieron? Bueno, y el desvío, fíjense que no tiene el cuadrado, es la s sin el cuadrado y es la raíz cuadrada de todo esto. O sea, si yo quiero sacar la raíz cuadrada y tengo una ecuación que tengo que aplicar, la operación contraria que es raíz cuadrada. Disculpame, profe, pero entonces n también incluye a la media. ¿De qué n me estás hablando? Acá les dije, acá que están sumando. ¿Qué Desvíos. estamos? Sí, los desvíos. Por eso le resto una unidad acá. Fíjate, vamos a volver a la media. A ver dónde estaba. Acá. Si yo tomo esta sumatoria, acá considero la cantidad total de observaciones. Tengo tantas observaciones, las divido por el total de observaciones. ¿Eso quedó? Sea Sí. n chica o n grande, si es muestra o si es población. Ahora, si yo voy a estas sumatorias, yo tengo un dato menos. Porque yo estoy comparando desvíos con respecto a la media. O sea, la cantidad que voy a tener acá va a ser uno menos que el total de observaciones. Porque no estoy considerando, siempre voy con respecto al de la media. Si acá tuviese uno que justo me da como el valor, si este valor fuese, yo comparo media con media, ¿qué estaría sumando? 0, más 0. Entonces, ¿entienden Claro, o no? pero por eso entonces estás considerando a la media dentro de la observación, digamos. O La sea, la observación media, es x sub i, la media es tanto. Lo que estoy considerando acá es la cantidad de desvíos con respecto a la media. Lo que yo estoy midiendo es la variabilidad de las observaciones. Variabilidad de las observaciones. El dato que me dio menos mi dato promedio. Y lo elevo al cuadrado en este caso. Y sumo todos esos, de 1 hasta n. Pero cuando lo divido, lo tengo que dividir por un valor menos que mi total de observaciones. Lo que va de 1 al total de observaciones es la cantidad de x sub i, que son todas las observaciones. Pero si acá yo tuviese que esta observación justo me da del mismo valor que la media, y yo pongo acá n, estaría sacando mal el resultado de mi variancia. Piénsenlo, no me voy a detener porque total ustedes se van a terminar fijándose de memoria cómo es la fórmula. Les digo por qué acá es n-1 y no n. sí, no, igual está bueno entenderlo, pero sinceramente yo no lo entiendo. A lo mejor después con otra frescura ¿Y qué no entendés? A ver. No entiendo por qué podría coincidir o no.
algún valor con la media. ¿Y por qué no? Vos no estás ni seguro ni que sí ni que no. Claro, no, o sea, yo No no te sé importa, yo digo que si un valor es exactamente igual a la media, este valor no te va a dar 0. sí, eso lo entiendo. Entonces vos, bueno, sumás 0, no importa si te da. Pero si se da el caso y vos dividís por 10 en vez de por 9, el resultado es otro. Sí, eso lo entiendo. Pero ¿qué pasa Es si no se da matemático. esa? Pero ¿y si no Y se si no diera, se da, no se da. pero le estoy restando 1 igual? Eso es lo que no entiendo. Pero vos estás hablando o sea, esto es porque no considerás el factor este que sea x sub la media menos la media, en realidad, porque te va a dar 0. Algún valor va a ser tu promedio, tu media aritmética. O sea que sí o sí algún valor va a coincidir con la media. Sí, y sí, Ah, bueno, no, porque yo entendí que podía pasar que no coincidan ninguno. no, va a coincidir. Ahora sí. Vamos bueno, el desvío estándar. Bueno, acá entonces dijimos, la variancia como no se puede interpretar, ustedes van a terminar o sea, van a calcular las dos cosas. Ahora, sí, uno la calcula igual porque o sea, la van a calcular porque total se los va a calcular la aplicación, porque los trabajos los van a hacer con Excel. Pero en realidad, uno cuando interprete, acuérdense, uno va a interpretar el desvío estándar. Entonces, lo calculan con lo mismo que el otro, pero con la raíz. Les da este numerito, ¿qué significará? Que en promedio siempre, porque fíjense que igual ustedes están haciendo la sumatoria de todos los desvíos dividido una cantidad de observaciones. Entonces, en realidad, uno que dice que esto siempre va a ser en promedio. De ahí viene. El número de materias aprobadas por los alumnos en el año lectivo 2021 se aleja en 1,72 materias de la media. O sea que puede ser más 1,72 o menos 1,72 materias de la media. Lo que les haya dado la media, más menos este 1,72 materias. Y me dice esto que es importante. Yo con el desvío estándar voy a comparar la dispersión entre dos o más conjuntos de datos siempre y cuando las medias sean similares, porque si no, no me va a servir de nada tampoco. Vamos al coeficiente de variación. ¿Y por qué les parece que no les va a servir de nada? Y porque el 1,72 importa dependiendo de qué número se aleja o se acerca, o digamos, para la izquierda o para la derecha, pero si no es el mismo, no tiene nada que ver el promedio. No, pero acuérdense No que se acá les entendía está nada, diciendo, el desvío estándar, vos podés comparar lo que te dio una muestra, o sea, un conjunto de datos. Poné que tenés un conjunto de datos, sacás tu muestra, te da qué sé yo, 3 materias. Sacamos sobre lo mismo. Yo hago el mismo estudio, pero con otra muestra, quizás también de 10 alumnos, pero a mí en mi muestra me dio
eran otros alumnos, no los puedo comparar porque y me dio, qué sé yo, 5 en vez de 3 materias. Y entonces no va a ser muy útil comparar tu dispersión con respecto a 3 que mi dispersión con respecto a 5, o sea, porque no tiene nada que ver una muestra con la otra. En cambio, si las dos muestras, la media te da más o menos lo mismo, ahí sí podés comparar entre dos muestras tus datos. A eso se refiere. O sea, hay más variabilidad en este que en el otro, sí, dependerá. Ahí no me importa que si a vos te dio 1,72 y a mí me dio 1,13. Si las medias son iguales, yo las puedo comparar, las dos muestras. Pero si las dos muestras dan medias totalmente distintas, este coeficiente de variación no va a indicar que una varíe más que la otra, o sea, no tiene nada que ver el dato. ¿Se entiende a lo que se refiere? Que si les voy a comparar muestras distintas y voy a tener en cuenta el desvío estándar, las medias tienen que ser similares, o sea que los datos tienen que rondar en el mismo promedio para yo decir cuál tiene más variabilidad o cuál tiene menos variabilidad. O sea, ese es el típico error que uno toma cuando compara situaciones totalmente distintas, qué sé yo, Suiza con Argentina. ¿Entienden? Por más que si las medias son distintas y la variabilidad en un lado me va a indicar una cosa, la variabilidad en otro lado me va a indicar otra cosa. No puedo decir o que varían igual ambas muestras, porque en una tengo una cosa y en otro lado tengo otra cosa. O sea, no es comparable la muestra. O sea, cuando uno compara muestras, tiene que tener mucho cuidado de lo que está comparando. Por eso que dijimos que con la estadística se dicen muchas cosas, sobre todo en televisión, que son todas cualquier cosa. Porque uno no entiende qué es lo que están comparando y se lo cree. Volvamos al coeficiente de variación. Esta otra medida es de proporción. O sea, con la otra, acá me dice, las medidas de dispersión vistas hasta aquí son absolutas. Con eso se refiere a que me da un valor. 1,72, el 1,72, por ejemplo, me está dando un valor. En cambio, el coeficiente de variación, lo que me da es una medida de esa dispersión relativa. Entonces, por ahí sí podría comparar, más que con la variación en sí, porque la variación, la variancia o el desvío estándar, me daba un valor absoluto, eso que dijimos. Yo comparo cuánto más o cuánto menos, con respecto a un valor me puede llegar a dar mis datos. Pero acá, lo que voy a decir, si yo tomo esa variancia, el desvío estándar, perdón, y lo divido por la media y lo multiplico por 100, ya estoy dando una medida de proporción. ¿Qué me dice acá? Expresa el desvío estándar como un porcentaje de la media. Entonces, el conjunto de datos que posee, ahora sí, un coeficiente de variación menor, esto sí me puede decir si es más homogéneo o no. O sea, si tengo más dispersión de los valores o de los datos que yo tengo en mi muestra, o mayor proporción. O sea, si tengo menor dispersión, tendré menor variabilidad. Si tengo mayor dispersión, tendré mayor variabilidad. Por ejemplo, vamos con nuestro ejemplo. Nos había dado 1,75 el desvío estándar, lo divido por el
la media aritmética multiplico por 100, me da este 38,22%. Y me dice que este desvío, el desvío estándar, representa este porcentaje de la media del número de materias aprobadas. O sea, lo que se está desviando representa este porcentaje con respecto a mi media de 4,5. Sí, era 4,5, era 4,5. Vamos a esta última medida de forma. Media, mediana y modo si las comparamos. Fíjense que dijimos, si las tres coinciden, yo voy a decir que la forma de mi histograma o de mi distribución, acá habla de distribución, ustedes hasta ahora no han visto no saben bien lo que es una distribución, pero tómenlo como la distribución de los datos con respecto, cuando se miden las frecuencias. Vieron que hacían como, uno hace como el diagrama este de barras, que si era continuo, después les quedaba como un polígono. A ver, ¿quieren que vuelva o se lo acuerdan? Volvamos. Volvamos, a ver. Ya vamos a empezar bien con los ejercicios, no se preocupen que ahí se van a dar más cuenta. A ver. Acá. ¿Se acuerdan que cuando la variable era continua, qué tomaba? Vamos en la tabla de frecuencias. O sea, yo tenía, en este caso, mis 50 datos. Que los empiezo a acumular de acuerdo al valor en este caso, de la variable que era la cantidad en pesos, qué sé yo, no me acuerdo qué era. Entonces, subdivido en clases, en categorías, que son intervalos de los valores que va a tomar mi variable general, o sea, los intervalos que yo voy a tomar, podría ser que no, pero digamos que lo más común y apropiado es que uno tome intervalos de igual longitud. Acá está tomando en cantidad de pesos de a 100. Entonces digo, hay 6, no me acuerdo qué era lo que se estaba midiendo, esperen que leo, la cantidad de dinero que gastan los alumnos semanalmente. Hay 6 alumnos que gastan entre 0 y 100, 13 entre 100, 200, 5 entre 400 y 500 pesos. Y hacía tengo acumulada, tengo la frecuencia relativa que era, por ejemplo, este 0,12 que era 6 sobre 50 por 100. ¿Se acuerdan? Esta suma me tenía que dar el total de observaciones. Cuando llegaba a la acumulada me tenía que dar la última clase me tenía que dar el total de observaciones, el total de la frecuencia, la suma de las frecuencias relativas me tenía que dar 1, y esto, cuando voy acumulando, obviamente la última me tenía que dar 1. Entonces, hago mi dibujito. Si uno une cada punto medio, fíjense, uno esto con este punto, a ver si, vamos a... Si yo uniese el punto medio de cada una de estas áreas, voy a tratar de unir, y uno lo empieza a unir con este polígono, donde, bueno, acá esto es recto y esto es recto supuestamente. Fíjense que me va quedando, es como que en toda el área que está abajo de este polígono de frecuencias, tiene que ser igual al área
de lo que me va sumando todos los rectangulitos de los intervalos. ¿Se acuerdan? Fíjense, supuestamente, bueno, si esto estaría bien, digamos que esto de acá es lo mismo que esta de acá. En mi dibujo, lógicamente, eso no se ve, pero ustedes piensen que si yo esto no lo saco y digo que esta área va a ser igual al área de esta, más esto, más esto, más este rectángulo, más esto, es porque esto estará acá, y así esto va a estar acá, y esto va a estar acá, o sea, todo lo que yo estoy sacando estará en la parte blanca. Si uno toma muchas observaciones y hace que esto se haga los intervalos se hagan cada vez más chicos, esto en vez de recto se les va haciendo como una curvita. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada una de estas proporciones que uno está sacando como frecuencias relativas, por eso uno con esto empieza a hacer inferencias sobre lo que pasa en la población, porque cuando las observaciones son cada vez mayores, pasa esto que les estoy diciendo. Esto se vuelve como una campana, si fuese simétrica mi distribución. Y abajo de esta curva, lo mismo que abajo de este polígono de frecuencias, esto me tiene que dar 1 en área. Por eso las proporciones, fíjense que siempre las están midiendo, ¿se acuerdan que es entre 0 y 1 uno mide? Que les dije que la sumatoria de las frecuencias relativas, la suma les da 1, que es esa área que está acá abajo, o abajo del polígono, o en total la suma de cada proporción que me da cada rectangulito del histograma. Esto es lo que ustedes después van a llamar distribución de probabilidades, porque cada una de estas áreas que yo tenga, por ejemplo, cuando esto se transforme en probabilidad, yo voy a decir, tengo una probabilidad de que en la población, de que los alumnos gasten entre 0 y 100 pesos, por ejemplo. Yo voy a inferir. Eso es lo que uno busca, inferir sobre qué pasa con la muestra, sobre qué pasa en la población. ¿Para qué? Para tomar decisiones, lógicamente. O sea, cuando habla de distribuciones, por ahora, fíjense, son estas distribuciones de los histogramas. Pero en realidad distribuciones se refiere a lo que les dije, a distribución de probabilidad. O sea, esto se va a transformar en algo en que uno pueda observar cuál es la probabilidad de que suceda determinado valor de la variable de estudio. Entonces, era lo que estábamos mirando a esto. De acá veníamos, no, esto no. Acá. Entonces, si yo quiero saber cuánto estoy alrededor de lo que tengo en promedio, voy a decir que en ese polígono que tenía antes, yo voy a estar alrededor, si ese fuera mi polígono, o sea, acuérdense cómo era, mi variabilidad o mis datos van a estar dispersos, el 38,22% alrededor de esa medida media que tome, depende al caso. Suponiendo que este fuese mi distribución, para no irme tan atrás, voy a tomar, qué sé yo, esta, es como que tengo alrededor de mi media, tengo esa cantidad de datos. Eso es lo que me está diciendo el coeficiente de variación, en proporción. Bueno, hasta acá no los torturo más, pero más o menos vieron.
Vamos a empezar a ver la ejercitación. ¿Qué hora es? Pero digamos que básicamente esto es todo lo que ustedes van a tener que observar cuando hagan el trabajo práctico sobre los datos que les demos, o seguramente que tendrán que procurarse ustedes todas estas medidas y sacar las conclusiones pertinentes, ¿no? Entonces, tienen ya una práctica. Vamos a empezar a ver algo en concreto. A ver. Clasifique las variables e indique la unidad elemental en cada caso. Léanla, piénsenla y empiecen a decirme ustedes qué les parece, por ejemplo, la A, que dice: cuando uno quiere registrar la cantidad de tickets diarios generados en un helpdesk, en un escritorio de ayuda. Tickets diarios. ¿Qué serán los tickets diarios? ¿Qué se imaginan que es? ¿A qué les parece que se refiere la variable del inciso A? Para empezar hay que entender de qué se está tratando esto. Sería algo como para dar turnos, ¿puede ser? Tipo como cuando vas al hospital y sacas un turno en la mesa de Sería algo ayuda. parecido. Sería algo parecido. De atención, digamos. No sé si- ¿Cómo? de atención al cliente, algo así. Claro. O problemas de, qué sé yo, porque esto se supone que estaríamos hablando de, qué sé yo, uno hace soporte para algún sistema, para algún software. Entonces, estás en la atención ahí del cliente y querés ver la cantidad de problemas que tuvieron los clientes con tu software, ponele. Ahí en el chat puso Rodrigo que ese es su trabajo. Buenísimo. Ay, no te vi. Bueno, entonces ya que es tu trabajo, a ver qué haces en tu trabajo. O ¿cuál sería la unidad elemental entonces? Y la variable que te parece que viene al caso. En este caso, yo digo por mi experiencia personal, lo interpreto como una cantidad, digamos, de solicitudes o peticiones. Ajá. Porque suele pasar así que, qué sé yo, por ejemplo, no sé, tenemos algún problema a nivel de sistema de la PC, ellos te abren un ticket y después, bueno, te informan mediante ese ticket cuando está resuelto. Pero puede ser eso, o no sé, o que se te rompió el teléfono Sí, a eso IP, se o refiere. ellos siempre te A generan eso un se ticket refiere. al cual luego se le asigna, digamos, una resolución, o ellos, por ejemplo, las que lean nosotros como programadores, supongo que también será así, se abre un ticket, digamos, donde se representa la solución, o bien se puede hacer el seguimiento, digamos, para encontrarle la vuelta. Claro, pero ya del seguimiento vos por ahora no te preocupes. Vos estás registrando la cantidad Sí, de solicitudes o problemas que le peticiones. vas a mandar, claro, a quien se ocupe en la parte de programación de llevar a cabo. Después le dirán, a tal le damos estos tickets, a otro le damos estos tickets, pero no nos importa. Lo que nos importa en este caso de la variable, ¿qué sería? Justamente. Simplemente la cantidad. Exactamente. ¿Y sería una variable de qué tipo? Vamos a empezar. ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa y, sí, bueno, y discreta. Y discreta. ¿Se dan cuenta? Vamos al B. Se estudian los tiempos de resolver esos tickets críticos, los críticos. En este caso, ¿cuál sería
Ah, y la unidad elemental era entonces el Tickets. ticket. Ujú. Vamos al B. Y en este caso sería también cuantitativa, pero no discreta, sería continua. Claro, porque acá ya estás valorando el tiempo. ¿Y la unidad elemental cuál es? ¿Es el ticket también? El ticket crítico. Exactamente. Bueno, esta es fácil, lo terminan de hacer ustedes, piénsenlo para que dejemos en claro, terminen. Ah, el 1 lo pueden hacer, o sea, ya la clase que viene que tengamos, vamos a empezar más con la práctica. O sea, el 1 lo pueden ir mirando. El 2 se obtuvieron los datos. Ya tienen la distribución de frecuencias. El 2 lo pueden hacer. Fíjense, por ejemplo, tengo para... ¿Cuál les parece que es la variable para empezar? La cantidad de homicidios. Ujú. Y acuérdense que es durante un determinado año. Entonces, tengo, pero es la cantidad de homicidios por zona de la ciudad. O sea, lo que están mirando es la zona o el número de homicidios. ¿Cuál sería la variable? La característica en estudio en sí. ¿Es la zona de la ciudad o es el número de homicidios? Piénsenlo, miren bien, porque tienen que indicar, para empezar, si es una muestra o una población, cuál es la unidad elemental y cuál es la característica en estudio. La unidad elemental sería el número de homicidio y la característica de la zona. Podría ser, no. Mírenlo. Pero ojo que la característica en estudio sí, y la unidad elemental puede que sí, puede que no. No les voy a contestar. El 3 también lo pueden hacer. Durante el último mes se revisaron los equipos. Este es más fácil. Lo que sí me parece que está bien que se dieron cuenta que era cualitativa en realidad. ¿Y esta también es cualitativa? El 3, ¿qué les parece? Y sí, porque no es mesurable. Son Claro. estados. Exactamente. Y ahora en el caso del 4, Sí, es cuantitativa y discreta. ajá, Pero Fey pregunta en el chat si está subida la práctica esta. está subida, sí. Así que hagan mínimamente podrían hacer, no sé cuántos hay, no son tantos, 8. Podrían hacer mínimamente hasta el 4, serían 2 guitas, hasta el 4 hagan para el miércoles. Y ya empiezan con Marina digo cualquier cosa, con Marina directamente con la ejercitación. En el PDF que les subí,
Ahí tienen ejemplos también para que sigan mirando de cómo sacar las medidas en otros ejemplos muy parecidos. Así que de última ahí tienen información y pueden sacar de ahí, pueden sacar del material de estudio. Nos vemos entonces el próximo viernes. Pero acuérdense de ya tener esos 4 ejercicios por lo menos vistos. Traten de hacerlos ustedes. Así ya los resolvemos. Dale, profe. Buen fin. Y empiecen, lo vamos a hacer en Excel, los trabajos. Así que, bueno, supongo que Excel saben usar y si no empiecen a ver, igual los vamos a hacer algo en clase, pero las funciones estadísticas, por ejemplo, lo que les digo,